Muy buenos días, profesor. Mi nombre es Gabriel Jerónimo y en este video vamos a explicar el parcial número 1 de base de datos. En el parcial usted nos pide que instalemos lo que es la base de datos MySQL. Esta es una base de datos que se utiliza mucho a la hora de trabajar con base de datos y usted nos ha pedido que enseñemos cómo instalarla, hacer un tutorial de cómo instalar esta base de datos. También les recuerdo que mi matrícula es 2018-6997. Pues bien, vamos a realizar la tarea, o más bien dicho, el parcial número 1 de base de datos. Vamos a descargar MySQL y a la vez también vamos a realizar a crear una tabla, una base de datos y dos tablas, que es lo que usted nos pide en el primer parcial. Pues para descargar MySQL, por supuesto, tenemos que tener internet y dirigirnos a lo que es un navegador. Yo en mi caso estoy utilizando Google Chrome y vamos a escribir vamos a escribir MySQL descargar. Súper fácil, ¿verdad? Buscamos eso y una vez que ya hemos encontrado que Google nos da varias opciones o algunos links, vamos a acceder al primero que dice Download MySQL Community Server. Vamos a entrar aquí y vamos a ver que esta es la página oficial de MySQL. Miren el logo acá, MySQL. Y para descargarlo es súper fácil. Solo tenemos que ir acá arriba donde dice MySQL on Windows. Yo lo hago desde acá. Voy acá a esta opción porque yo estoy utilizando Windows. Si tú estás utilizando otro tipo de sistema operativo, tienes que buscar en el menú a ver si puedes encontrar la opción para tu sistema operativo. Pues bien, una vez ya entremos acá donde dice MySQL on Windows, vamos a ver que hay varias opciones que podemos descargar algunas herramientas también que nos ofrece MySQL. Pero de todas estas, la que verdaderamente nos interesa es la que dice MySQL Installer. ¿Por qué? Si nosotros descargamos una de estas que se encuentran aquí abajo, lo que estamos es descargando una herramienta en específica. Por ejemplo, MySQL Workbench. Eso es lo que es una herramienta específica. Esto es un administrador de base de datos MySQL, el MySQL Workbench, ¿verdad? Entonces nosotros queremos más de una herramienta. Nosotros queremos instalar varias cosas. Vamos entonces a proceder a lo que es a cliquear acá en donde dice MySQL Installer, porque esta tendrá más opciones y podremos descargar las herramientas que verdaderamente necesitamos. Por supuesto que todo va a depender en lo que usted necesite. Una vez ya estemos acá, ¿verdad? Vamos a ver que tenemos dos archivos. Uno pesa más que otro. Este que está acá solo pesa 20 megabytes y este pesa 373 megabytes. Pues bien, ¿por qué la diferencia? Porque el de arriba, este pesa menos porque este es simplemente una instalación. Y dentro de esto nosotros vamos a poder seleccionar la herramienta que verdaderamente necesitamos. Pero si descargamos la de acá abajo, esto nos va a descargar todas las herramientas que trae el MySQL, Pues bien, nosotros queremos algunas de estas herramientas, por supuesto, no todas. Pues vamos a descargar el que pesa menos para que sea también un poco más rápido la instalación y la explicación de este video. Le damos acá donde dice descargar, Download, donde dice Download. Y vamos a ver que en la parte inferior tenemos lo que es un link, este que está acá. Y vamos a darle acá. Inmediatamente nosotros le demos a esto, a este link, vemos que se nos descarga un ejecutable acá, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es buscarlo en descarga o puedes cliquear clic derecho sobre el documento, sobre el archivo y le da donde dice Open when done. Esto significa abrir cuando finalice. Una vez ya accedamos a lo que es la instalación, vamos a seleccionar que sí y vemos que se está preparando la instalación de MySQL. Le damos a seleccionar. Esperamos que se prepare
instalación y que todo esté preparado. Y acá nos dice que hay una versión disponible, una versión nueva. Vamos a descargar esa versión nueva, ¿verdad? Eso es un poquito rápido porque es simplemente el instalador. Esperamos. Es bueno siempre tener los programas a actualización. Por eso recomiendo que bueno, será obligatorio instalar la actualización para poder proseguir. Pues bien, ya una vez estemos dentro de lo que es la interfaz de la instalación, vamos a aceptar los términos. Acá le explica todo sobre MySQL, la licencia por supuesto. Usted no se preocupe por eso, simplemente acepte acá donde dice acepto los términos de licencia. Le vamos a dar donde dice next. Y acá vemos que nos presenta diferentes opciones. La primera nos indica que si seleccionamos esto, estamos indicando al programa que nos descargue todas esas funciones de MySQL. Nos va a descargar el MySQL Server, el MySQL Shell, el MySQL Router y así sucesivamente. Pero nosotros no queremos todas estas herramientas. Acá nos instala solamente el server. Acá nos instala el cliente solamente, ¿verdad? Y acá nos hace una instalación completa. Pero nosotros lo que queremos son algunas herramientas, no todas, porque son las que necesitamos que vamos a descargar. Entonces vamos a darle a donde dice Custom, que eso significa por preferencia, ¿verdad? Nosotros vamos a elegir lo que queremos. Vamos a darle a Next. Una vez ya estemos acá, vemos las opciones que podemos seleccionar para descargar. En el MySQL Server, por supuesto que necesitamos un servidor. Vamos a seleccionar este que está acá, ¿verdad? Y vamos a darle acá a la flecha, indicando que esté acá. ¿Ok? Una vez ya hacemos eso, vamos a buscar una aplicación para trabajar con el MySQL. Nosotros vamos a trabajar con el Workbench, que es el que voy a utilizar un poco más adelante para explicar lo de la creación de la base de datos y las tablas. Seleccionamos también igualmente a la flecha para que se pase hacia el otro lado, ¿verdad? Eso está indicando que eso es lo que queremos descargar. Pues vamos al MySQL Connectors. Acá nosotros vamos a elegir este que está acá. Usted lo elige si quiere. Yo lo estoy eligiendo porque también tengo una clase de programación y cuando viene a ver el profesor nos indica trabajar con esto. Vamos a descargar el connector net. .net, ¿verdad? Le damos la flecha y pasa hacia el otro lado. Pues bien, aquí falta este último de acá, que es una documentación. Esto usted lo descarga si quiere. La documentación es la explicación de todo eso de MySQL. Aquí también hay un ejemplo por si lo quiere descargar, para que vaya aprendiendo cómo utilizar MySQL. Pues yo solo necesitaré estos tres que están acá. Y ahora vamos a darle a donde dice Next para continuar. Eso que está acá nos indica la dirección, en qué ruta usted lo quiere poner ese programa. Por lo general, recomiendo dejarlo en default, así como viene, para que cree la ruta el propio programa. Pues le damos aquí a donde dice Next y le damos a Yes. Eso me pareció a mí, me parece, porque ya yo hubiera instalado el MySQL. Lo que pasa es que tuve que desinstalarlo para explicar. Pero a usted no le va a aparecer esa advertencia. Pues ya bien, una vez que estemos acá, vemos que estos fueron las tres herramientas que seleccionamos para descargar. Nos dice que ya están listas para descargar. Entonces le vamos a dar acá donde dice ejecutar y esto iniciará una descarga. Vemos que ya se están descargando los archivos. Esto va a tomar un tiempo, por supuesto. Todo va a depender de su internet. Vamos entonces a esperar. Y mientras se descarga, aprovecho para recordar el número de mi matrícula, profesor, la cual es 2018-6997. Esa es mi matrícula, estudiante Gabriel Jerónimo. Pues continuamos con lo que es la descarga del MySQL, y esperamos que se realice la descarga.
y cuando se descarguen el programa inmediatamente lo va a instalar automáticamente, o sea que no tendrás que hacer nada, solamente espere hasta que todo esté completo para que podamos proseguir con los próximos pasos. Pues una vez ya se haya descargado e instalado lo que son los archivos que habíamos puesto a descargar, vamos a ver que todo esto que está acá nos dice completo. Para asegurarnos de que esto es así, vamos a buscar en nuestro menú y si vemos que nos aparecen unas nuevas herramientas como la que tenemos acá, la línea de comando de MySQL y el Workbench, que fueron las herramientas seleccionadas acá para descargar, pues entonces todo está correctamente. Vamos ahora a proseguir con la instalación y la configuración. Para esto vamos a darle acá donde dice Next. Y acá vamos a dejar igual, cliqueando en Next, vamos a continuar. Acá también, como pueden ver, hay dos opciones, pero las que nos interesa es las que viene como estándar arriba. Y vamos a continuar con Next. Ojo, acá con esta parte es bien importante porque acá es donde especificamos qué puerto va a utilizar eh, lo que es el conector de MySQL, por lo que vamos a dejarlo así porque este puerto que viene por default es funcionable. Si no te funciona, más adelante tú puedes configurarlo y cambiarlo. Vamos a darle acá donde dice Next y vemos estas dos opciones, pero la que vamos a elegir es esta de acá arriba. Y vamos a darle a donde dice Next y acá vemos que nos pide que creemos una contraseña. La contraseña puede ser la que a usted le parezca, siempre y cuando se pueda recordar de ella. Yo por lo general pongo admin, de administrador, ¿verdad? Es una contraseña bien fácil de recordar. Acá donde dice Add User, vamos a añadir un usuario. Y para esto vamos acá, damos clic, ¿verdad? En Add User y nos aparece esta ventanita. Donde dice nombre de usuario o username, vamos a escribir un nombre que a usted le parezca, el nombre que usted desee, su nombre o cualquier otra cosa. Y a donde dice host, vamos a seleccionar localhost. ¿Por qué localhost? Porque nosotros vamos a indicarle acá al programa que necesitamos que se ejecute en nuestra computadora. O sea, va a ser un host local. Va a funcionar desde nuestra computadora, ¿verdad? Entonces, acá podemos seleccionar cómo lo queremos. Si queremos lo queremos poner como administrador o diseñador, vamos a seleccionar administrador, ¿verdad? Es el rol que nosotros presentamos en este usuario. Y acá vamos a poner lo que es una contraseña para poder acceder a este usuario. Vamos a poner una contraseña para acceder a este usuario. Poner esto así, ok. Ya una vez ambas contraseñas coincidan, o sea, sean iguales, vamos a darle a donde dice OK y ya hemos creado un usuario. Acá donde dice Next, vamos a darle para proseguir con la instalación y vamos a ver esto ahora. Ahora vamos a ver esto. Lo pueden dejar así, solo deben de darle a Next. O si quieren, pueden añadirlo aquí, lo único que no puedo especificarle para qué sirve. Donde dice Next y continuamos. Acá vamos a ejecutar vamos a darle donde dice ejecutar para verificar que todas estas configuraciones han sido establecidas correctamente. Vamos a darle a ejecutar y la verificación de esto tomará un tiempo, ¿verdad? Hasta aquí lo especifique, eso también tome un tiempito. Pues vamos a parar el video y cuando esto termine yo continuaré con la explicación de la instalación de MySQL.
Pues aquí estamos con lo que es la continuación y de la instalación y configuración de la base de datos MySQL. Una vez ya haya finalizado lo que es el chequeo de verificación de nuestra configuración, ¿verdad? De la configuración que hemos puesto anteriormente. Vamos a darle acá donde dice finalizar y acá donde dice next. Pues bien, ya el último paso es finalizar. Pero ojo, fíjense que acá dice Start MySQL Workbench. Esto, si ustedes lo quieren abrir inmediatamente, le den a finalizar, lo pueden dejar así. Si no, lo pueden cancelar. Como nosotros vamos a crear la base de datos, ¿verdad? Vamos a crear una base de datos como especifica lo que es el primer parcial y dos tablas también. Eh, Podemos abrir el workbench inmediatamente finalicemos. Pues lo vamos a dejar así. Vamos a dejarlo así para poder acceder a lo que es el sistema de gestión de base de datos y poder crear la base de datos en MySQL. También existe otra posibilidad para trabajar con MySQL que no es solamente el workbench. Nosotros también podemos utilizar lo que es eh, la línea de comando de MySQL, que podemos ver que la hemos instalado, ¿verdad? La hemos instalado, mira acá donde está. Si nosotros abrimos esta línea de comando, van a ver que se parece a la consola, ¿verdad? A CMD. Puede ser una consola. Nosotros con esta consola podemos trabajar, al igual que podemos trabajar acá en el Workbench. Lo único que el Workbench es una interfaz gráfica, ¿verdad? Míralo acá donde lo dice, una GUI, una Graphical User Interface para trabajar con el MySQL. Es más fácil trabajar desde aquí que trabajar con la consola, eso es lógico, pero vamos a dar un ejemplo de cómo utilizar la consola. Profesor, yo la tarea la voy a hacer utilizando el Workbench, pero como ejemplo vamos a entrar acá a la línea de comando para explicar un poquito el funcionamiento de lo que es la línea de comando a la hora de trabajar con el MySQL. Pues al recordar que cabe recordar que nosotros cuando estuvimos haciendo la configuración creamos un usuario y a la misma vez creamos una contraseña. Pues vamos a poner esta contraseña acá y vemos que hemos accedido y ya hemos accedido a MySQL, tenemos una conexión establecida. Bien, tenemos una conexión con el servidor, pero no tenemos una conexión con lo que es la base de datos, ¿verdad? Para esto, para saber cuánta base de datos hay creada, nosotros vamos a escribir lo siguiente, la siguiente sentencia. Vamos a escribir show databases. Vamos a poner dos puntos y vemos que acá nos aparecen las bases de datos que tenemos creadas. Esto lo he hecho para mostrar que sí se puede trabajar con la línea de comando de MySQL, pero como es un poco más difícil de trabajar, vamos a movernos a lo que es el Workbench para trabajar desde el Workbench. Una vez estemos acá en el Workbench, vamos a establecer una conexión acá, dando clic en esta parte de acá. Y ok, vamos a esperar a que se establezca la conexión. Recordemos la contraseña, igual que como nos pedía en la línea de comando, ¿verdad? La contraseña que hemos establecido. Y le damos a conectar, ¿verdad? Vamos a entrar. Una vez ya estemos dentro, esa es la interfaz que tenemos del Workbench. Pues vamos a crear la base de datos y a la misma vez vamos a crear las tablas que van a estar dentro de esta base de datos, como indica la tarea del profesor Amadis. Pues para saber si hay una base de datos, escribimos show database, como hemos escrito anteriormente. Si se fijaron, pudieron notar
al yo escribir data, solamente el editor, ¿verdad? Me proporciona lo que es una opción de acceso rápido a lo que son los códigos que puedo utilizar, ¿verdad? Como lo hizo el Workbench. Por eso esa es una de las ventajas que tenemos de trabajar con una interfaz gráfica o una gestión de base de datos. Pues vamos a correr esto y vemos que a la hora de correr este query, esa sentencia, nos muestra acá lo que son las bases de datos disponibles. Tenemos una que se llama MySQL, pero nosotros vamos a crear una desde cero. Eso fue para mostrar desde cero. Vamos a crear una base de datos. Para crear una base de datos debemos de escribir la siguiente sentencia. Es súper fácil. Create database. Escribimos create database. ¿Qué significa eso? Si usted lo traduce literalmente al inglés, significa crear base de datos. ¿Qué prosigue ahora? Ahora lo que prosigue es crear el nombre de esa base de datos. Vamos a ponerle ITLA. ITLA, ok. Una vez corramos este query, vemos acá abajo que dice create database ITLA. Dice efectuado, o sea que se pudo realizar la sentencia. Para saber si esto es cierto, vamos a escribir show database, vamos a escribir show databases, show databases, ¿verdad? Para mostrar las bases de datos que tenemos. Podemos ver acá donde nos muestra ITLA, que fue la base de datos que acabamos de crear. Pues ahora vamos a proseguir con lo que es hacer una conexión a esa base de datos. Para hacer una conexión a esa base de datos, vamos a escribir use database y vamos a escribir el nombre de la base de datos, ITLA. Ok, use database ITLA. O me parece solamente hay que escribir use ITLA. Ok, use ITLA. Ya eso significa que nos hemos conectado a la base de datos ITLA. Ahora vamos a proseguir con lo que es la creación de las tablas. Para la creación de esta tabla, yo he decidido hacer una tabla llamada, una tabla que se va a llamar estudiantes y otra que se va a llamar aula 2F, que es donde nosotros tenemos la clase con el profesor Amadis, ¿verdad? De base de datos. Pues vamos a crear estas tablas con lo siguiente. Create table, y vamos ahora a escribir el nombre de esa tabla, estudiantes. Vamos a abrir dos paréntesis, create table, ¿verdad? Me está indicando un error. ¿Cuál es? Create table. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Ok, tal vez sea porque todavía no he puesto ninguna sentencia acá. Entonces vamos a escribir la primera columna. La primera columna será llamada ID. ID, ¿verdad? ID en inglés. Vamos a ponerlo de tipo int, entero. Y vamos a darle lo que es un auto increment. Un auto increment y un primary key. Estos dos claves son para especificarle que aumente aumente el valor de 1 cada vez que se añade un nuevo registro y que la clave sea primaria. Pues vamos a poner también a la misma vez que no sea nulo. Y vamos a escribir acá, en esta parte de acá, vamos a escribir una coma, ¿verdad? Escribimos una coma y luego escribimos lo que es la otra columna. A poner nombre y vamos a especificar lo siguiente. Vamos a poner varchar, porque es un nombre, los nombres son de tipo varchar, y vamos a especificar el tamaño. Vamos a poner 200.
Vamos a poner que no sea nulo y vamos a poner una coma. Con esos valores está bien. Vamos a poner carrera, varchar nuevamente para especificar el tamaño de caracteres que queremos que se escriban, que no sea nulo, porque si estudia en el INTA no tiene que tener una carrera, por supuesto, seleccionada. También vamos a escribir, tenemos nombre, carrera, ¿qué más podemos añadir? Materias de tipo varchar, ¿verdad? Vamos a poner 1000. Que no sea nulo, porque debe de estar estudiando una materia, por supuesto. Y ahí, con eso es suficiente por ahora. Me parece que para crear la primera tabla, esa tabla es suficiente. Tenemos un ID, un nombre, una carrera, una materia. Vamos a poner también, por si acaso, vamos a ponerle también un apellido. Poner un apellido. Apellido. Pues ahí tenemos. Para ejecutar este código le damos acá donde esté este rayo y ejecutamos el código. Nos dice que hay un error en el primary key. Dice que no puede ser nulo. Y vamos a correr otra vez. Dice running y ya ha sido efectuado. Ok. Ya hemos creado la primera tabla. Vamos a proseguir a crear la segunda. Vamos a escribir vamos a escribir dbz class. Eso significa clase de base de datos, ¿verdad? Vamos a tener una ID. Vamos a tener un nombre, un apellido, una carrera y una materia solamente, que es base de datos, ¿verdad? Porque es la clase de base de datos. Vamos a ponerle también, no, vamos a hacerlo un poco diferente. Vamos a poner materia, base de datos, ¿verdad? Se supone que era base de datos. La carrera, a ver, el nombre, apellido. No, vamos a poner profesor acá. Vamos a poner profesor, ID, profesor. Oh my God. Profesor. Arshar. Nombre del profesor. Profesor, ¿verdad? Acá en nombre, esto lo vamos a quitar. Vamos a quitar todo esto. Todo esto lo vamos a quitar. Vamos a poner horario. No, vamos a poner punto date. De tipo fecha. Y materia. Ok. Materia. Ok, eso está bien ahí. Solo esas columnas. Un ID que va a pertenecer al profesor, ¿verdad? Por supuesto. Al lado del profesor. Un profesor. Los profesores. El horario. Y la materia. Vamos a poner también cantidad. Vamos a poner por cantidad de estudiantes. Int. Y a ver, cantidad de estudiantes. No podemos estar separados. Esto es lo que no puede. Cantidad de estudiantes. Pues bien, ya tenemos esto. Estamos creando una tabla llamada clase de base de datos.
con un ID, un profesor, un horario, una materia y una cantidad de estudiantes. Vamos a ponerle acá, vamos a poner otra cosa, vamos a poner student es ID estudiante. ID estudiante. Y vamos a poner unique. Vamos a ponerle unique para que sea único. ID estudiante. Un momento, un segundo. Pasa algo. Sea de tipo int y que sea unique. Ok. Y hemos finalizado. Ahora sí, creo que ahora está un poco mejor. Vamos ahora a lo que es ejecutar este código. La hemos ejecutado y acá hemos creado las dos bases, la base de datos y la tabla, ¿verdad? Hemos creado esta tabla dentro de la base de datos que habíamos creado anteriormente. Para ver si esto es cierto, hay que mostrar las tablas show tables y podemos ver si ejecutamos este código que sí hemos creado dos tablas, una que es database class y la otra estudiantes. Pues bien, profesor, eso ha sido todo. En la tarea usted no especifica que introduzcamos valor. Si hubiera sido así, lo hubiera hecho, pero la tarea exigía lo que era la creación de dos tablas y una base de datos. Pues espero que todo esté bien y nos vemos en el próximo video que vayamos a hacer.